líquido. Ahora vamos a ver qué es la tevilá. ¿Acaso la tevilá? Es una pregunta. ¿Acaso la tevilá, que era una actividad hecha por Dios, que fue innovada por Jesús y los apóstoles, acaso esa tevilá habrá tenido alguna mutación ahora en este tiempo que se conoce como bautismo? ¿Será en realidad la palabra bautismo, o haremos el acto del bautismo igual que como se hacía la tevilá en aquel tiempo? A la tevilá que Pablo hablaba, obvio, porque Pablo no conocía este bautismo, conocía la tevilá. ¿Será igual? Respóndame, ¿sí o no? No, ¿por qué no? Porque se ha metido mucho por muchos hombres y ha habido mucho tiempo en los cuales los hombres han mutilado o han añadido a las cosas. Entonces vamos a ver, la tevilá ya se hacía desde tiempo antes, de tiempos ancestrales de los judíos, o sea, antes de Jesús y de los apóstoles. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 de Marcos y vamos a ver la importancia de la tevilá. Marcos capítulo 16, versículo 15. Gloria a Dios. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado, o el que hiciere tevilá, será salvo, mas el que no creyere, ¿qué? Será condenado. Efesios nos enseña que hay un solo bautismo. Entonces, para los cristianos, ¿cómo practican los cristianos? O el cristianismo protestante, ¿cómo practica el bautismo? Lo practican ya de grande, ¿verdad? Se bautizan ya de grande. Los católicos, ¿cómo practican el bautismo? En niños chiquitos, en bebés, ¿sí? Y los judíos hacen su tevilá. Ahora, ¿cuál será el bautismo por lógica que decía Jesús? ¿A cuál de los tres que acabamos de mencionar? ¿A la de los cristianos? ¿A la de los católicos? ¿O a la de los judíos? Obvio. ¿Sí? Porque en aquel tiempo estaba. Entonces, si el Señor establece algo, nosotros no tenemos el derecho de cambiarlo, ni tampoco tenemos el derecho de añadirle o de quitarle, de decir esto es, esto no es, porque para Dios, aunque lo haya hecho hace más de 2000 años, para Dios sigue siendo igual, porque Él es eterno. Él, cuando nosotros entendamos que Dios no se basa en el tiempo, espacio y materia, sino en su eternidad, y en la eternidad no hay tiempo, vamos a entender que tenemos que volver a las sendas antiguas, que es el cristianismo hebreo, no el cristianismo protestante que tenemos nosotros ahorita. ¿Sí? En la mañana les expliqué un poquito de eso, ahorita lo vamos a seguir viendo. El tema de la tevilá o del bautismo, este tema hizo que las iglesias o doctrinas que conocemos se desconectaran de lo que los apóstoles pusieron. ¿Sí? Hagan de cuenta que iban todos en un trenecito, y cuando se habló del bautismo, los vagones del tren empezaron a separarse y cada quien iba por un lado. ¿Sí? Porque no practicamos el bautismo tal y como los apóstoles lo habían enseñado o como los apóstoles lo practicaban. Tenemos que ser honestos. Hay algunos que están bautizados en el nombre de Jesús, hay algunos que están bautizados en el nombre de Yeshua, hay algunos que están bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de su Hijo Jesucristo. Hay unos que están bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces todos han cambiado. Si se fija, el tema del bautismo fue una separación para todos porque no supieron entenderlo, ni se pusieron a investigar cuál fue la raíz del bautismo, que es la tevilá. Gloria a Dios. Una vez que entiendas esto, verás el reinjerto que se decía, que nosotros somos injertados. Cuando tú entiendas que la misma savia que sale del olivo original va a nosotros, vamos a entender lo que es el reinjerto. Somos injertados, decimos todos. Es que no somos injertados. Pues sí, cuando estás injertado, cuando tú pones un brazo en otro cuerpo, la misma sangre del cuerpo tiene que correr por el brazo. Si nosotros somos injertados en el olivo, que
es Israel, que es Cristo, que es la enseñanza de Dios, entonces tiene que correr lo mismo que corre para ellos. ¿En quién creen? En nosotros. Si yo adopto un niño, el niño no va a tener vara alta conmigo. El niño va a tener la misma instrucción y la enseñanza y las reglas que mi hija. No podemos diferenciar. Cuando nos demos cuenta de que somos un mismo pueblo, hay una sola ley, una sola doctrina, una sola enseñanza, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo evangelio verdadero. Pero mientras no nos caiga el 20 de eso, no lo vamos a poder hacer. No podemos hacer que se completen o que los vagones del tren se conecten hasta que volvamos a la reconexión de la fe de Jesús y los apóstoles. Ahora, ¿quién le dio la diferencia? ¿Quién fue el que cambió el concepto de tevilá por bautismo? ¿Quién fue esas personas que cambiaron o torcieron o trastornaron la tevilá original por el bautismo que nosotros conocemos? ¿En qué momento un bautismo cristiano le quitó la esencia judía a esta práctica? ¿Cuándo fue? Tenemos que reconocer, antes de seguir avanzando, mi hermano, tiene que reconocer usted que hemos sido doctrinados erróneamente. ¿Cuántos dicen amén? Separados a la doctrina de los apóstoles, tenemos que volver a la raíz y origen. Tenemos que reconocer que hemos recibido un daño por causa de la separación, por causa de haber dicho: nosotros somos cristianos y somos gentiles, no tenemos nada que hacer con los judíos. Por esa causa, esa división de hacer dos pueblos, hemos sido dañados en nuestra verdadera doctrina, que tenía que haber sido la de Cristo. Amén. Les enseñaba en el Antiguo Testamento, cuando hablaba del Shabbat, cuando hablaba de la circuncisión, cuando hablaba de ciertas cosas de las leyes, el Señor decía: si algún extranjero viniera con ustedes o quisiera ser parte del pueblo de Dios, obviamente tiene que llevar eso también. Amén. Entonces, si Dios nos va y nos busca como las ovejas perdidas, nosotros que estuvimos perdidos tenemos que reconocer de dónde habíamos salido. Porque si usted está perdido, fue porque antes de haberse perdido estuvo en un lugar donde era su casa. Amén. Los israelitas fueron dispersos por todo el mundo a causa de su pecado. Cuando fueron dispersos se extraviaron, las ovejas perdidas. Jesucristo llega y nos saca de donde estábamos y nos injerta otra vez donde habíamos salido. Entonces, ¿por qué nos aferramos en seguir siendo diferentes al olivo que era original? ¿Por qué nos aferramos? Decimos: somos injertados y estuvimos en lugar. Sí, espérate. Si eres injertado, la misma savia que sale de la raíz tiene que llegar hasta ti. Amén. Alguien que no reconoce lo judío no tiene la capacidad para poder entender el Nuevo Testamento en su plenitud. Porque el Nuevo Testamento fue hecho por judíos, un Mesías judío. Para los judíos, los perdidos que se van a hacer judíos, les decía que es la palabra gentil. La palabra gentil es fuera de pacto y que no conoce a Dios. La palabra judío viene de Judá, que significa que conoce a Dios y está dentro del pacto. Cuando tú conoces a Dios, ¿qué crees que pasa contigo? Te haces judío, eres injertado. Mientras no reconozcamos, mi hermano, que muchas de las cosas que se nos han enseñado están mal, porque han querido separarnos del cuerpo de Cristo, del pueblo de Cristo, no vamos a entender todo. Sí vas a entender algunas cosas, porque Dios tiene misericordia y entiendes algunas cosas de lo que es el Nuevo Testamento, pero en su plenitud no lo entenderás hasta que reconozcas que tienes que volver a tu raíz. Ahora, la pregunta fue: ¿quién fue el que cambió el sistema de la tevilá? ¿Quién fue el que cambió ese proceso? Ahí les va: Santo Tomás de Aquino, Santo Justiniano, San Agustín y algunos padres católicos fueron encargados de darle el significado que conocemos al bautismo. Trataron de entender las cosas que Pablo escribió, siendo que las cartas de Pablo, estamos aquí,
diciendo que las cartas de Pablo son difíciles de entender para los que no conocen la ley. Pedro mismo decía, es que las cartas de Pablo son difíciles de entender para los que no conocen la ley o los que no tienen una buena doctrina. ¿Sí? Vamos a leerlo para que veas. Es Primera de Pedro, no me acuerdo si es Primera de Pedro o Segunda de Pedro, pero es 3:16, no sé qué es Primera de Pedro. Vamos a ver lo que decía Pedro, el apóstol Pedro, el que caminó con Jesús, acerca de las cartas de Pablo. ¿Alguien lo tiene ya en su Biblia? ¿Me la puedes prestar, Erika, por favor? Porque tengo otra versión para leerla con la misma versión de ustedes. Fíjese bien, gracias. Dice, Primera de Pedro 3:16. Ok. Dice, no, es Segunda de Pedro, perdón. Gloria a Dios. Aleluya. Ok. Segunda de Pedro, desde el versículo 15, vamos a leer. Dice, y tened, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Fíjese bien lo que dice Pedro de Pablo. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Amén. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caiga de vuestra firmeza. Amén. ¿Qué dice Pedro? Pedro dice que las cartas de Pablo son difíciles de entender para aquellos que son indoctos. ¿Indoctos en qué? Ahora vamos a analizar a Pablo. Pablo, mi hermano, era hebreo de hebreos. Era instruido a los pies de Gamaliel. Y Pablo mismo dice, ante la ley, sin reproche. Perfecto. Entonces, un doctor de la ley, ya en Jesucristo, cuando escribe las cartas, ¿quiénes la van a entender? Los que tengan buena doctrina. ¿Qué doctrina está hablando? Los que conozcan la ley. Amén. Los que conozcan de lo que Pablo está hablando. Cuando tú conozcas la ley de Dios, vas a entender las cartas de Pablo. Amén. Y Pedro dice, los indoctos no entienden, porque hay algunas cosas que son difíciles de entender y las tuercen para su propia perdición, así como la palabra la tuercen para su propia perdición. Entonces, ¿qué pasa? Como no entienden, estos hombres que les acabo de decir, que son los padres y los que fueron y les dieron un significado diferente, leían las cartas de Pablo y como no conocían la Torah de Dios, no conocían la ley ni los escritos de los profetas, torcieron las cosas. Y le dieron otro significado al bautismo. A partir del segundo siglo, después de Cristo, torcieron las cartas de Pablo para su propia perdición. Uno de los versículos, por ejemplo, que torcieron fue Colosenses 2:11. Si quiere, búsquelo. Dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Este texto, la gente dice, es que nosotros ya no necesitamos circuncidarnos, porque dice aquí que el Señor nos circuncidó con circuncisión no hecha de manos. ¿Sí? Entonces, después nos dice en el versículo 12, sepultados con él en el bautismo. La pregunta aquí es, y esto es lo bueno, y póngase a pensar, ¿por qué? Si se nos enseñó que la circuncisión tiene que ser espiritual y esa ya no la tenemos que hacer carnal, ¿por qué el bautismo sí lo tenemos que hacer carnal? O quitamos todo o dejamos todo.
Amén. Pero a esos hombres que tenían una doctrina católica romana, no les convenía que los hombres se circuncidaran, porque al circuncidarte eres parte del pacto con Abraham y automáticamente te haces ¿qué? Hijo de Abraham y judío y heredero y coheredero de la promesa. Amén. Entonces ellos dijeron, no, la circuncisión, ya estamos circuncidados en el corazón, ya. Entonces no se circunciden, pero sí hay que bautizarnos. A ver. ¿Sí se fijan cómo torcieron? Es que dice de una circuncisión no hecha de manos. Entonces no nos circuncidemos. Entonces aquí dice que sepultados con Él en el bautismo, hasta hablando de Cristo. Entonces también podemos tomarlo como algo espiritual o algo simbólico, ¿sí? Cristo fue resucitado y nosotros ya también. Entonces, ¿por qué nos bautizamos? Gloria a Dios. ¿Qué vemos? Que nada más practican lo que les conviene, y lo que no dicen, y lo que no les conviene, pues dicen que es espiritual. ¿No les parece sospechoso? Sí. ¿No les parece raro? ¿Verdad? Si los cristianos se circuncidan, llegarían a ser judíos, por eso no lo practicaban, pues es señal de identidad. Cosas como esas provocó que se hicieran dos pueblos. No estamos de acuerdo con los judíos. No, es que la Biblia dice otra cosa. No, pues nosotros vamos a sernos cristianos, seguidores de Cristo, no de lo demás, de Cristo nada más. Pero no podemos decir que somos seguidores de Cristo cuando nuestro Cristo es judío y dijo, yo no vengo a abrogar la ley sino a cumplirla, porque la palabra de mi Padre va a pasar el cielo y la tierra, mas mi palabra no pasará. Y el Padre y yo somos uno. Entonces, ¿somos o no somos? El tema de conversión, no puede haber un bautismo sin circuncisión. Todo lo espiritual es reflejo de lo que se hace físico. El agua espiritualmente representa la palabra o Torah de Dios, ¿sí? Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, a los llamados fuera, y se entregó a sí mismo por ella. Pablo nos dice: maridos, amen a sus mujeres y ámenla tal y como Cristo amó a su iglesia, que se entregó a sí mismo por ella. Fíjese bien el versículo 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. Por la palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Qué nos purifica? La Torah. Amén. ¿En qué me baso? Vamos a ver. A fin, versículo 27, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué morimos, mi hermano? Es una pregunta. ¿Por qué morimos espiritualmente en nuestros delitos y pecados? Porque nos alejamos del agua de la palabra. Si queremos tener vida, ¿a dónde tenemos que regresar? Al agua de la palabra. Ahora, ¿alguien me puede decir aquí qué es pecado? La muerte. La muerte. ¿Alguien más? La transgresión de la ley. La transgresión de la ley. Primera de Juan, no me acuerdo la cita. Primera de Juan, no sé qué es el capítulo 8. Déjeme ver. Déjenme lo busco para que vean que no tengo el texto, pero se lo voy a buscar, porque es necesario. Muchas veces pensamos y decimos ¿qué es pecado? Pues hacer lo malo. El pecado separa de Dios, o como dijeron unos, es la muerte. Pero es que la paga del pecado es muerte. Entonces, pecado no es muerte, sino que el pecado, la paga de haber pecado es la muerte. Pero vamos a ver qué es el pecado. ¿Cuál es 3:4? Primera Juan 3:4. ¿Qué dice? Todo aquel que comete pecado es en la carne. Sí, dice Primera Juan capítulo 3 versículo 4. ¿Qué dice? Todo aquel Todo que aquel que comete comete pecado pecado incumple también la ley. pues es pecado. Fíjese bien.
continúa pecando, está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión de la Torá. Amén. Y saben que Él, hablando de Jesús, apareció para quitar el pecado y que no hay pecado en Él. Entonces, Jesús viene y ya sabemos que el pecado separa de Dios porque el pecado es transgredir la ley de Dios, la que le dio a Moisés. Punto. Por eso estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Llega Cristo, porque algunos me van a decir, hermano, yo soy salvo por gracia. Ahora vamos a ver qué es salvo por gracia. Yo ya estoy perdido porque transgredí la ley, pequé. Pero Jesús aparece para traerme, no porque yo sea bueno, sino por su gracia. ¿Gracia qué es? Por regalo inmerecido, me trae otra vez. Me salvó de donde estaba. Y ya cuando estoy aquí, ¿qué tengo que hacer? Cumplir la ley. Si no, volvería a transgredir la ley y me alejaría otra vez de Él. Pero por gracia Él nos trae. Por gracia somos salvos. Ahora la pregunta de los 5 millones de dólares es: ¿la salvación se puede perder? Sí. Hebreos 10 dice: porque aquel que pecare voluntariamente, o sea, que lo haga voluntariamente, que transgiera la Torá voluntariamente, ya no habrá más sacrificio por él, porque ya había habido uno. Porque es igual a que esté pisoteando la sangre de Cristo. Yo no voy a guardar la Torá, yo soy salvo por gracia. Estás pisoteando la sangre de Cristo. Y que queda una horrenda expectación, terrible de hervor en el lago de fuego. Entonces, si el Señor nos salva por gracia y te trae a donde estaba, ese es el verdadero evangelio, que la promesa que se le dio a Abraham, a Isaac y Jacob, de que iban a tener una multitud de pueblos. Después de que el pueblo pecó, fue disperso, y Dios mandó a Jesús para que trajera a los dispersos. Yo vengo por las ovejas perdidas en la casa de Israel. Ese es el verdadero evangelio, que Él fue y nos buscó de donde andábamos. Amén. Por eso Pablo dice: cualquiera que les predique un evangelio diferente a este sea maldito. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que volver a la Torá, ¿sí? Porque la Torá nos va a instruir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿sí? Señor, nunca se aparte tu boca este libro de la ley, le dijeron a Josué, sino que de día y de noche medítalo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer después de que somos salvos por gracia? Porque Él vino y murió por nosotros. Obedecer sus estatutos. Jesús mismo dijo: el que me ama, ¿me amáis? Les pregunta el Señor a ustedes: ¿me aman? Amén, Señor. Guarda mis mandamientos. Gloria a Dios. Bendito sea. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando te sumerges en agua, lo que haces es comprometerte a vivir dentro de la palabra de Dios, o de la Torá de Dios, y que nunca más te vas a alejar. Eso es tevilá. Hay otro tipo de tevilá, por ejemplo en las mujeres. Cuando las mujeres en aquel tiempo, y todavía lo siguen haciendo, cuando la mujer sale de su periodo, está en su periodo, dice la Biblia que en la sangre está la vida, ¿verdad? Entonces cuando una mujer pierde sangre, está perdiendo vida. Entonces las mujeres, cuando terminan de menstruar, van al agua, se meten en un lugar y se limpian, se purifican. Esa es una tevilá de purificación de su cuerpo, ¿sí? Se limpian, porque el agua es vida. Entonces empiezan a limpiar, ¿sí? Pero la tevilá que el Señor quiere que tú y yo tengamos es la tevilá en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí? Otra tevilá es la de arrepentimiento, que fue la que Juan el Bautista empezó a enseñar. El arrepentimiento de Juan, el bautismo, esa es una preparación para la tevilá de conversión en Hechos 19. Vamos a leer Hechos 19, capítulo 19, versículo 2. Gloria a Dios. ¿Está quedando claro? Sí. Ahorita vamos a ver cuál fue el bautismo de Juan y cuál es el bautismo que el Señor quiere que tengas.
Hechos 19, versículo 2, dice, les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, ¿en el bautismo de qué? De Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es Jesús el Cristo. Ok. Cuando Juan predicaba, fíjese bien, ¿dónde predicaba Juan? ¿En el río qué? En el Jordán. Vámonos a la historia, porque eso trae un misterio escondido que nosotros ignoramos, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cruzó el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Pero cuando iban a entrar a la tierra prometida, tenían que pasar ¿por cuál? Por el Jordán. Entonces, el Señor los hace que crucen. ¿Quiénes cruzaron? El pueblo de Israel, los que guardaban la ley de Dios. Cuando Juan se pone en el río Jordán y les dice al pueblo que vengan, y Juan les dice, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Porque la gente que se acercaba a Juan para ser bautizado, se acercaban para liberarse de lo que iba a venir. O sea, no se acercaban por arrepentimiento, se acercaban porque no querían tener castigo. Entonces Juan se pone en el río que les acabo de decir, porque tenían que pasar otra vez por ese río para entrar otra vez en lo que era la palabra de Dios. Es un simbolismo. Juan se puso aquí y dijo, así como cruzaron nuestros padres, que cruzaron bajo la ley, que cruzaron bajo los mandatos, así es necesario que ustedes vuelvan a pasar para que se sumerjan. Por eso Juan se puso aquí. Y cuando Juan estaba regañando al pueblo, vio a Jesús que venía y le dijo, espérate, yo debería ser bautizado por ti, porque Juan ya estaba arrepentido, pues llamaba arrepentimiento. Pero Juan le decía, yo tengo que ser bautizado por ti, porque de ti estoy hablando, estoy preparando a esta gente que se arrepienta para que pueda aceptar lo que traes tú. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Deja que es necesario. Entonces el arrepentimiento, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento. El bautismo en el nombre de Yeshua es para ser parte del pueblo de Israel o del pueblo de Dios. Ahora sí, vamos a leer bastante en Hechos 15, desde el 1. Hechos capítulo 15. ¿Ya lo tienen todos? Voy a leerlo con la misma versión que usted. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Aleluya. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a los hermanos. ¿Sí? Entonces, cuando llegaba la gente a las iglesias o a los llamados fuera, porque antes no había iglesias así, o sea, llegaba al pueblo, llegaban aceptando lo que el Señor Jesús les había dicho, los apóstoles. Entonces llegaban, y algunos de los fariseos que se habían convertido dijeron, es necesario que se circunciden conforme al rito de Moisés para tener salvación. Entonces Pablo y algunos de los apóstoles empezaron a hablar qué iba a pasar con los que se acababan de convertir, con los que habían sido gentiles que llegaban al pueblo. Y llegados a Jerusalén, en el versículo 5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos, ¿de quiénes? Que habían ¿qué? Creído. ¿En quién habían creído? En Yeshua, en Jesús. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden ¿qué? La ley de Moisés. La ley de Moisés. ¿Estaban en lo cierto ellos? ¿Sí? Se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos,
vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles ¿el qué? Espíritu Santo. Lo mismo que a quienes. Y a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y quienes, Ellos. purificando por la fe sus corazones. Otra traducción dice circuncidando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? ¿De qué yugo está hablando Pedro? ¿De la circuncisión? No, del rito de Moisés. Si se fija, el primer versículo decía que era necesario, decían los fariseos, que se circuncidaran conforme al rito de Moisés. ¿Se acuerdan cuál era el rito de Moisés que les platiqué? Era una circuncisión, pero con una enseñanza que ya no tenía nada de lo que Dios había hecho. Antes la circuncisión nada más era con el cuchillo y se cortaba ya. Pero el rito de Moisés lleva un procedimiento que agregaron los mismos fariseos. Por eso Pedro dice, hermanos, ¿por qué tientan al Señor queriendo llevar un yugo a los nuevos que ni nosotros ni nuestros padres han querido llevar? O sea, Pablo muestra su descontento con la Torá oral que los judíos habían puesto. ¿Sí? El rito de Moisés. Entonces Pedro, fíjese bien lo que dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Y al principio los fariseos que decían que era necesario que se circuncidaran conforme al rito de Moisés para que fueran ¿qué? Salvos. Entonces Pedro les dice, no, espérense, el rito de Moisés no salva, lo que salva es ¿qué? Jesús, por la gracia de Él. De igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos en los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, ¿quién fue? Jacobo. El nombre original de Jacobo es Jacob. En Génesis, Jacob o Jacob fue el que recibió a los hijos de José como hijos suyos. ¿Se acuerdan? A Efraín y Manasés, que los bendijo así. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que les comenté que él los bendijo así? Génesis menciona que cuando José va a presentarle a Jacob sus hijos, le muestra a Benjamín y a Manasés, y Manasés era el mayor. Entonces, cuando José los toma, dice, estos van a ser tomados como mis hijos, y les dio la bendición. Pero se acostumbraba para los judíos que el mayor va a la derecha, pues él recibe su herencia de primogenitura, y el menor va a la izquierda. Y Jacob hizo esto. Entonces José le dice, papá, no, espérate, lo estás haciendo mal. Van los brazos así, y Jacob le dice, espérate, mijo, yo sé, pero es cierto que te digo que de Manasés va a salir va a ser algo bendecido, pero de Efraín viene una gran nación. ¿Quiénes son los de la casa de Efraín? Los de la casa de Israel, los dispersos. Entonces la bendición fue sobre Efraín, más grande que sobre Manasés. ¿Quién fue el que recibió a Efraín? Jacob, como su hijo. Y aquí, curiosamente, el que recibe a los gentiles se llama Jacob. ¿Sí? Respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Ahí está el tabernáculo caído de David. Y prepararé sus ruinas, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hacen conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles para que se conviertan ¿a qué? A Dios. A ver, ahorita analizamos eso. Sino que se les escriba que se aparten de 4 cosas: contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad que se predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Ok, vamos a examinarlo.
Jacob se levanta y menciona una profecía del libro de Amós, en el cual dice que el tabernáculo caído de David iba a ser edificado, y que los gentiles que invocaran el nombre del Señor iban a ser parte del pueblo. Entonces Jacob dice: no se les perturbe poniéndoles ya la ley. Espérense, dejen que entren, y antes de que los adoctrinen, espérense a que se sientan cómodos y luego les enseñan. Pero mientras, enséñenles estas 4 cosas: se abstengan de la fornicación, se abstengan de los ídolos, de comer ahogado y de comer sangre. ¿Qué es el comer ahogado? Ahorita lo vamos a ver. En conclusión, vemos que esta es la única diferencia en la Biblia que hace entre judíos y los gentiles que acaban de entrar. Entre un hijo de Abraham, israelita, y un gentil. Aquí la enseñanza que Jacob nos da es que no tengamos prisa de imponerle a los nuevos las cosas si no son, no que entendamos, o sea, no tengamos prisa en enseñarles y en decirles rápido: oiga, hermana, usted acaba de llegar, si es algo así, ¿cuánto tiempo tiene aquí? Un día. Ok, absténgase de comer puerco, guarda el sábado, haga esto y esto y esto y esto y esto. Todo lo que viene en la ley que va a decir ese: espérese, no, pues no me conviene, no, mejor me voy. Entonces Jacob entendió eso y dijo: espérense, a los que están entrando no les den carrilla porque aprendan, porque conforme pase el tiempo van a empezar a entender, ¿sí? Entonces absténganse primero de estas 4 cosas. Entonces hay que entender que tenemos todos un proceso por el cual pasamos. Hay cosas que yo ya entendí y que aplico en mi vida, que a lo mejor usted ha escuchado pero no aplica porque no ha entendido, y no hay prisa para eso. En conclusión, aquel que se bautice para ser parte del pueblo de Dios tiene que guardar la Torá y sus leyes, pues te sumerges en su palabra. Si no te bautizas, no pierdes salvación, pero no vas a entrar a conocer muchas cosas ocultas que son para los que se sumergen en la Torá. Deja que el Espíritu te muestre por convicción que tengas la fe de que vas a poder llevar la ley, la Torá a cabo. Siéntate y calcula primeramente si tienes el costo necesario para edificar tu torre, ¿sí? No hay prisa, porque aquel que diga: yo me quiero bautizar, hermano, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, estás aceptando sumergirte en todo lo que es Jesús, ¿sí? Aceptarte todo lo que Jesús me mande que haga, hermano, lo voy a cumplir. Entonces no hay prisa, primero siéntese y vea si va a cumplir el sábado, si va a cumplir la ley, si va a cumplir la circuncisión, si va a cumplir todo lo que Dios manda. Primero siéntese. Pero en ese proceso en que usted se sienta y calcula, usted no pierde salvación, puesto que usted puede bautizarse por arrepentimiento, como fue con Juan. Pero si usted ya está aquí en la iglesia es porque ya se arrepintió, ¿verdad que sí? Amén. ¿Cuántos arrepentidos hay? Amén. Entonces, en pocas palabras, primero siéntese y vea antes de sumergirse, porque hay unos que dicen: no, ya, hay que bautizarnos ya. No, espérese. Primero conozca si tiene todo lo que necesita. Conozca si va a pagar el precio que se paga de ser un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, las 4 reglas para los nuevos o para los que todavía no han sido bautizados en el nombre de Jesús son: guardarnos de la contaminación de los ídolos. Lo que sí, no debe haber idólatras aquí. Tampoco debe haber fornicarios ni adúlteros, nada de eso. Cuando dice absténganse de ahogado, es carne de animales sin sangrar o estrangulado. O sea, que toman a un animal, un conejito, y en vez de degollarlo para que salga su sangre, lo estrangulan y el conejito se muere. Y el Señor les dice: absténganse de comer animal estrangulado o ahogado, porque cuando un animal es estrangulado, ¿qué creen que pasa? Pues se le derrama la bilis, se contamina la sangre, se contamina la carne. Entonces, por eso el apóstol les dice: absténganse de comer ahogado y de comer sangre. Amén. Entonces, ¿usted se abstiene de esas 4 cosas? Sí. Entonces, usted está bajo el bautismo de Juan, que es el de arrepentimiento. Para empezar, está bien. Ahora vamos a hablar, ya para terminar, de la confusión del bautismo en el nombre de Jesús y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Les parece? Amén. Ok.
Mateo 28, 18. Vamos a hablar sobre el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo 18. 28, 18. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Quiero que todos lo tengan para que quede claro. ¿Sí? Dice, ¿y quién se acercó? Jesús, Yeshua, y les dijo y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. De entrada ahí ya era un cambio radical para los apóstoles, porque los apóstoles nada más le predicaban a los judíos, pero el Señor les dice: ahora prediquen a todos. Y dice, bautizándolos ¿en qué? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces los apóstoles bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces? Ni una. Ni una vez, ni una sola vez ellos bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted puede buscar en toda la Biblia y ninguna vez. Entonces, aquí hay dos sopas. O los apóstoles desobedecieron a lo que Dios les mandó o Jesús les mandó, o esta traducción no es correcta. ¿Qué se les hace más fuerte? Que los apóstoles hayan desobedecido porque ellos bautizaron en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Y lo vamos a ver en Hechos. ¿Sí? O que la traducción que se nos da aquí en este texto, en Mateo 28, 19, no está bien correcta. Es la traducción, me imagino. ¿Quién dice que es que los apóstoles desobedecieron? Levante su mano. Entonces todos estamos de acuerdo que es la traducción, que hay algo ahí que no está cuadrando. Ok. Y está bien claro. Ok. 28, 38. Ni una sola vez se bautizaron en los tres títulos. Otra versión de la Biblia dice: vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos, bautícenlos consagrándolos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bautícenlos consagrándolos. No dice en el nombre. Otra versión dice: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautícenlos para consagrárselos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver lo que dice el Código Real. ¿Sí? En Mateo 28, 19. Alguno me puede decir: ¿qué chiste? ¿Quién dice que la traducción está mal o algo? Pues vamos a analizar todas las traducciones, como les decía, ¿sí? Y esta fue la que más claro se me hizo, la del Código Real. El Código Real está escrito del hebreo al español. ¿Sí? Dice el 18, dice: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id con urgencia y traedme tantos talmidim o discípulos como podáis. O sea, vayan y prediquen para que se conviertan a mí. ¿Sí? En otras palabras, entre todas las naciones, y aseguraos que hagan tevilá. Se asegúrense que hagan tevilá, a fin de introducirlos, fíjese bien, aquí está la palabra clave, a fin de introducirlos en el conocimiento del Padre, del Mashiach y del Espíritu que santifica. Asegúrense de enseñarles a guardar todas las cosas que os mandé. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el Señor dice en esa traducción, dice que se informen y que conozcan, que hagan tevilá, hagan bautismo, ¿sí? Pero asegúrense de que conozcan bien lo que es el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Mashiach y el Espíritu. ¿Verdad que ya cambió? Entonces, podemos decir, pues bueno, no estoy muy de acuerdo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos 19:1, el primer texto que leímos. No, vámonos primero a Hechos 2, por favor. Hechos 2, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. ¿Ya lo tienen? Dice: Kefas les dijo: volveos a Yahweh. O sea, Pedro les dijo: volveos al Señor,
haciendo teshuvah. ¿Qué es teshuvah? Arrepentimiento. Y entrando al mikvé, purificaos en agua, uno por otro, acogiéndoos a los méritos de Yeshua Mashiach, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis de gracia la Ruach HaKodesh. O sea, arrepiéntanse. ¿Qué dice su versión en Hechos 2:38? Arrepentirse y bautizarse cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ajá. Y reciban el don. El don se da por gracia, o el regalo, y reciban el regalo. Primero Pedro les dice, Kefa les dice, ¿saben qué? Arrepiéntanse. ¿Sí? Hagan teshuvah, arrepiéntanse. ¿Qué es arrepentirse? Volverte de tu mal camino. Vuélvanse de sus malos caminos. ¿Ya? Ya está. Ahora vamos a sumergirnos en agua en Tevilá. Nos sumergimos en agua, y al momento de arrepentirse y hacer el bautismo en el nombre de Jesucristo o de Yeshua, van a recibir el regalo del Espíritu Santo. Jesús o Yeshua les dijo en Mateo, lo que leímos ahorita, que se encarguen de enseñarles lo que yo les mandé. ¿Qué nos mandó el Señor que cumpliéramos? Que bautizaron en el Sí, nombre. pero ¿cuáles eran los mandatos del Señor? ¿Todos? En pocas palabras, Cumplir la ley. cumplir la ley. Cumplir la ley. Gloria a Dios. Ahora sí, Hechos 19:1, ya voy a terminar. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que dijeron en Hechos 2? Arrepiéntanse. ¿Sí? Ahora, aquí nos dice Pablo que Juan bautizó con arrepentimiento. Lo primero que tienes que hacer es teshuvah, arrepentirte. ¿Sí? Diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Entonces ya dice la palabra, ¿sí? Arrepiéntanse y crean. Ok, ya creyeron en Jesucristo, en aquel que vino. ¿Sí? Ahora dice, Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Cristo Jesús. Ya creyeron en Cristo, ya se arrepintieron, ya tienen esas dos cosas. Cuando oyeron esto, fueron bautizados ¿en qué? En el nombre de Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban. Este día tú te puedes bautizar por el bautismo de Juan, porque ya estamos bautizados por el bautismo, ya nos arrepentimos, para perdón del pecado, su arrepentimiento. ¿Sí? El bautismo en el nombre de Jesús es para cuando tú decidas cumplir la ley de Dios y sumergirse en su palabra. Texto, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate o haz teshuvah y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. El primer bautismo ya lo tenemos por default. ¿Cuál fue? Arrepentirnos y creer en aquel que iba a venir. Eso dijo Juan. Arrepiéntanse y va a venir uno después de mí que yo no soy digno. O sea, crean en aquel que viene, que es Yeshua. ¿Sí? ¿Cuántos están arrepentidos? ¿Cuántos se arrepintieron de sus malas obras? Amén. Ya está. ¿Cuántos creen en el Señor Jesús? Amén. Ahora, ¿cuántos van a guardar la ley y sumergirse en ella y guardarla como un tesoro en su corazón sin transgredirla? Levanta su mano. Muy pocos. Que lo que más detiene al hombre es la circuncisión. Ya vimos que es necesario que nos circuncidemos de corazón y de carne. ¿Sí? Una nos sustituye a la otra. Primero tenemos que ser circuncidados de corazón. Todos estamos circuncidados de corazón. Pero después de lo espiritual o de lo simbólico viene la práctica. Ok. Siéntese, medite si quiere bautizarse.
Porque si se quiere bautizar en el nombre de Jesús, va a ser para hacer lo que Él hizo, cumplir la ley, guardar día de reposo, abstenerse de comer ciertas cosas, circuncisión, tener las fiestas del Señor y todas las festividades y todo. Entonces, si Cristo viene hoy, se van, amén, nos damos, pum, sí. Bueno, entonces sí tenemos que ser circuncidados físicamente. La circuncisión, yo les había hablado de la circuncisión la otra vez. ¿Se acuerdan que hablamos del tema de la circuncisión? Que se hacía el rito de Moisés, que fue lo que practicamos, ¿verdad? El rito de Moisés. El caso es de que yo todavía no estoy seguro, en mi caso, yo le estoy diciendo en mí, de cómo circuncidarme. Leímos la otra vez, si alguno llega a Cristo circuncidado, en 1 Corintios, que es circuncidado. Si alguno llega sin ser circuncidado, que es sin ser circuncidado. Porque la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, no es provechoso. Lo que es provechoso, ¿qué es? Guardar la ley. Cuando tú guardas la ley, es provechoso todo lo demás. Si lo haces porque pues me tengo que circuncidar, ok, no circuncido, no es provechoso. Lo que es provechoso es guardar la ley. Señor, lo hago porque está en tu ley. Pero a mí, en mi caso, ¿por qué todavía no me he circuncidado? Porque todavía no sé cómo se hace la circuncisión. ¿Sí? Algunos están bajo el rito de los rabinos, pero para que un rabino te circuncide, primero tienes que aceptar todas las dogmas que él trae. Por eso Pedro les dijo, a ver, hermanos, espérense. No pongamos sobre ellos un yugo que no podemos cargar, porque para circuncidarlos, los tenían que circuncidar los rabinos, y el rabino no te va a circuncidar sin antes instruirte en su creencia, en su manera de pensar. Amén. ¿A qué se debe que todavía la circuncisión sea un tema muy difícil? Que sigo estudiando porque algunos sí, hermano. Hermano, cuando uno nace un niño, ahora en tiempos es lo que te hace el doctor, ¿verdad? Sí. La circuncisión, hay en Estados Unidos gente que se circuncida, que cuando nace el niño lo circuncida. ¿Por qué? Porque la circuncisión te provee de mucha protección ante las enfermedades sexuales. Sí, la transmisión sexual, estar circuncidado es un poquito más de limpieza que te va a cuidar. Por algo el Señor hace las cosas, ¿sí me explico? Pero para los rabinos esa circuncisión no es válida y te vuelven a circuncidar. Entonces yo lo que quiero saber es la verdad. La verdad. Porque los rabinos o la gente que conoce del Señor, de la Torah, desgraciadamente le ha agregado mucha Torah verbal o costumbres que no son bíblicas, que es del Talmud. Y el Talmud no es bíblico, son costumbres de ellos. ¿Sí? ¿Cuántos están circuncidados en corazón? El Espíritu mismo nos va a revelar qué es y qué no es. Amén. Analícelo todo. Diga, hermano, ¿sabe qué? Yo sí quiero bautizarme en el nombre de Jesús. Perfecto. ¿Te quieres bautizar? Sí. Bautízate. Lo bautizamos, pero tienes que guardar la Torah. Porque eso significa. La gente nos dice a nosotros, es morir para el mundo y vivir para Cristo. Cuando vives para Cristo, ¿qué tienes que cumplir? La ley. La ley. ¿Para qué nos hacemos de la vista gorda? Publiqué una imagen en Facebook que decía, no te estreses queriendo entender algo que no conoces. Más bien, lo que conoces, ponlo en obra. Y lo que conocemos, muchas veces no lo ponemos en obra. Amén. Ok, hasta ahí terminó el tema de bautismo. La pregunta es, ¿cuántos se quieren bautizar en el nombre de Yeshua? Yo ya me puedo bautizar en el nombre de Yeshua porque estoy cumpliendo sus mandatos. Es fácil cumplir la ley del Señor. Y es fácil. Y si fallo, ¿qué cree que pasa? Por su gracia me vuelve a limpiar. No hay justo ni uno, más que Jesucristo es el único justo que vive en mí. Pero yo tengo que hacer ¿qué? Cumplir con Él. Y ese mismo Dios que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando hasta el día de su venida. ¿Cuántos se quieren bautizar en el nombre de Yeshua? Levante su mano. Amén.
Que usted me diga, oiga, que la circuncisión y todo, no se preocupe, Dios le va a ir revelando. Porque usted ya tuvo teshuvah, ya tuvo arrepentimiento y reconoció a Jesús como Salvador. Entonces, ¿se puede bautizar usted en el nombre de Jesús? Sí. ¿En el nombre de Yeshua? Sí. Hermano, que yo estoy bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, usted puede bautizarse otra vez. No hay un límite. Dice la Biblia, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, pero el bautismo es la tevilá. ¿Quedó claro? ¿Alguien que levante su mano que tenga una pregunta? Hermano, sí. Entonces yo fui bautizada en Durango. Entonces yo vine aquí a Juárez hace 11 años sí. Y fui a una iglesia del extranjero y me volvieron a bautizar, pero fue lo mismo, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es lo mismo. Entonces eso no vale, que sea nomás el nombre de... Volvemos a lo mismo. Me dice la hermana que ella fue bautizada en los 3 títulos, nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, es lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Será lo mismo? No. O sea, que no, ¿Sí o no? no tiene que enfocar en... Ahora, escúchenme, tiempo, espérense, hermano Iván. Yo sé que usted se la sabe todas, espérenme. Escuchen. El bautismo en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo lo hicimos o lo hicieron algunos por obediencia, para cumplir con Él. ¿Eso qué es? Reconocer a Jesús. Que si quieren volver a bautizar, podemos llenar la pila otra vez y bautizarnos en el nombre de Yeshua. Perfecto. Perfecto. Pero si usted dice, no, pues es que yo ya fui bautizado una sola vez, a lo mejor en los 3 títulos no importa, eso no lo hace ni menos ni más. Pero ya les mostré conforme a la Biblia que fue a causa de una mala traducción. ¿Cuántos se quieren bautizar en el nombre de Yeshua? Amén. Ok, pónganse en pie. Primero calcule los costos, como les acaba de decir. Calcule a ver si es cierto que la vamos a hacer. Igual no perdemos salvación porque la salvación es por gracia. Amén. Pero el vivir en Cristo tiene un precio, vivir por Él. Por eso decía, tome su cruz. Y llevar una cruz, mi hermano, cuesta. Señor, gracias te damos porque eres bueno y maravilloso. Porque tu palabra, Señor, es bendición para nosotros. Es como agua viva, Señor, que llega y nos alimenta y nos muestra y nos abre los ojos y nos refresca. Gracias, Señor, porque pudimos entender esto del bautismo, de la tevilá. Ya vimos qué fue lo que pasó. Y en ti, Señor, está, si pones en mi corazón, porque tú eres el que pone tanto el querer como el hacer para volver a bautizarme o bautizarme. En el nombre de Yeshua, amén. La ley, mi hermano, se lleva por fe. Porque por fe podemos llevar algo que no podemos hacer. Dios los bendiga. Elotes, y vi que trajeron burritos. Elotes y borritos. El miércoles hay servicio. El lunes si alguien quiere acercarse que no pueda venir el miércoles, voy a hablar sobre esto otra vez del bautismo. Y les tengo una buena noticia. Esta es una buena para ti. Ok, ya se completó un aire. Les tengo una buena noticia. Ya se completó un aire.